En lo alto de los Andes peruanos se encuentra una misteriosa ciudad perdida, un enigma de 500 años de antigüedad, donde ingenieros ancestrales movieron rocas de 20 toneladas y construyeron hectáreas de terrazas escalonadas para fijar la ciudad a la montaña. Este lugar, reacio a desvelar sus secretos, ha desconcertado a los 111. A continuación, el Machu Picchu en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. El Machu Picchu es una misteriosa maravilla encaramada en una meseta de los Andes peruanos a unos 500 metros por encima de un río. Aquí, sin la ayuda de ruedas o de herramientas de hierro, los obreros incas construyeron una ciudad de piedra. Este lugar es el mejor ejemplo de la ingeniería inca. Los arquitectos construyeron más de 600 terrazas para evitar que la ciudad se deslizara por la montaña. Los ingenieros hidráulicos diseñaron un sistema de suministro de agua con una longitud de casi 1 kilómetro. Y los albañiles erigieron templos en los que pueden verse los trabajos de mampostería más impresionantes del Nuevo Mundo. Para los incas, la arquitectura era especialmente importante. Los templos construidos en los alrededores de la ciudad están orientados para captar los rayos del sol naciente. La inclinación de los techos refleja el Huayna Picchu, el monte que emerge tras ellos. Sin embargo, el Machu Picchu ha guardado muy bien sus secretos, ocultando durante más de 400 años su verdadero significado y finalidad. Mediante estudios del diseño, la construcción y las principales características de la ciudad, los científicos están intentando desvelar algunos de sus misterios. Es un lugar muy complejo y, aunque creo que hoy en día sabemos muchas más cosas, todavía queda mucho por descubrir. Así que no creo en absoluto que hayamos solucionado todos los misterios de Machu Picchu. Abandonado en el siglo XVI e invadido por la selva andina, se convirtió en un lugar perdido en el tiempo y fue olvidado incluso por la gente que lo construyó. Intacto durante siglos, Machu Picchu es una ventana al pasado, a través de la cual podemos conocer a quienes lo construyeron, los incas, una antigua civilización que creó el imperio más poderoso de Sudamérica. También nos hace recordar al hombre que seguramente fue el responsable de su abandono, Francisco Pizarro, un conquistador español que invadió Perú y que en última instancia destruyó a la civilización inca. Y por último descubrimos a Hiram Bingham, un arqueólogo aficionado en busca de fama que dio por casualidad con uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. La idea de que alguien sin una formación arqueológica pudiera descubrir tanto Machu Picchu como Vilcabamba en una corta expedición de reconocimiento es un logro espectacular. Desde el descubrimiento de Bingham en 1911, los científicos han trabajado para resolver los enigmas de Machu Picchu. ¿Quiénes eran los incas que la construyeron? ¿Y por qué abandonaron la ciudad? En los tiempos en que Colón descubrió el Nuevo Mundo, los incas controlaban todo el territorio que se extendía desde Colombia hasta Chile, un área mucho más grande que aquella controlada por los aztecas de México. Podría decirse que el imperio inca era la civilización más poderosa del Nuevo Mundo. Su dominio en Sudamérica empezó en 1438, cuando Pachacuti, un gran guerrero y líder, llegó al poder. Entonces, se puede decir que con él se inicia una gran expansión de los incas y tenía un gran dominio en cuanto se refiere a la religión, al gobierno, al arte. Era un hombre, muchos lo consideran nacido para gobernar una gran nación. Pero más allá de sus conquistas militares, Pachacuti también inició grandes proyectos de construcción. Ciudades, templos, grandes edificaciones y carreteras.
Eran expertos constructores de carreteras. Quizá hicieron unos 14.500 kilómetros de carreteras a lo largo de todo el imperio inca. De esta forma, podían trasladar a grandes tropas desde una zona a otra del imperio para controlar a la población. Los incas eran ingenieros y picapedreros excepcionales. Con precisión milimétrica, los artesanos tallaban y encajaban bloques de piedra. Incluso sin ayuda de argamasa, los muros de los incas han resistido el paso del tiempo y frecuentes terremotos que sacudieron la zona. Los habitantes de los Andes eran maestros orfebres. Estamos en el Museo del Oro de Lima, en Perú. Aquí encontramos numerosos objetos de los incas y pre-incas. Para los incas, el oro es muy especial. Es el metal más importante. El oro representaba a su principal dios, Inti, el dios del sol. Los incas y sus antecesores crearon piezas exquisitas. Cuchillos ceremoniales y estatuas. Guantes, máscaras y ropajes. Incluso algunos de los templos incas estaban cubiertos por láminas de ese brillante metal. Por desgracia para los incas, este material tan amado por ellos sería la causa de su destrucción. A principios del siglo XVI, un grupo de aventureros españoles salió hacia el Nuevo Mundo. En 1532, Francisco Pizarro y 180 hombres más desembarcaron en Perú. Guiados por una serie de intereses, ¿no? Dentro de los cuales, por ejemplo, aparte de los intereses naturales del hombre de conocer nuevas tierras, de descubrir cosas nuevas, etc., también había un poco el hecho de conseguir ciertas riquezas. Pizarro estuvo encantado de descubrir una civilización que compartía su amor por el oro. Había oído historias sobre el emperador inca Atahualpa, que comía en platos dorados y bebía en copas de oro. Al saber que Atahualpa y su ejército estaban acampados cerca de la ciudad de Cajamarca, a unos 550 kilómetros, Pizarro se dispuso a descubrir si la leyenda era cierta. El 15 de noviembre de 1532, los españoles llegaron a Cajamarca y de inmediato invitaron a Atahualpa a un banquete en su honor. El emperador aceptó y al día siguiente los españoles consiguieron atraer a Atahualpa y a los guerreros que le acompañaban a un lugar reducido. Entonces salieron de sus escondites y mataron salvajemente a todos excepto al emperador. Convertido en prisionero, Atahualpa aprendió rápidamente a hablar un lenguaje que los españoles entendían. Y ofreció a los españoles como una especie de recompensa llenar una habitación entera de oro, ¿no? Y 2 habitaciones de plata, hasta donde su mano alcanzara, decía, ¿no? El oro venía de Cuzco, la capital, pero nada podía saciar la sed de los españoles. Aunque el emperador cumplió su promesa, Pizarro finalmente ejecutó a Atahualpa y estalló una guerra a gran escala. A pesar de ser minoría, los españoles disponían de armaduras y armas de fuego. Los incas usaban arcos y flechas de madera. Ya debilitados por una guerra civil y una epidemia de viruela extendida por los españoles, los principales ejércitos incas fueron finalmente derrotados. En los años siguientes, los españoles destruyeron los restos de la civilización inca, arrasando templos y construcciones. Pero Manco, un miembro de la familia real, y centenares de incas se replegaron en lo más profundo del área montañosa y finalmente establecieron una nueva capital, Vilcabamba. Desde esa región dirigían ataques de guerrillas, pero fue un esfuerzo inútil. En 1572, tras décadas de enfrentamientos intermitentes, los españoles encontraron Vilcabamba y ejecutaron al último inca de la realeza. Vilcabamba quedó abandonada. 400 años después, sería la búsqueda de la legendaria ciudad de Vilcabamba lo que daría lugar al descubrimiento de Machu Picchu.
Durante siglos, Machu Picchu estuvo oculta al resto del mundo. Los españoles nunca la encontraron y los diezmados incas que sabían dónde estaba acabaron olvidándola. Pero a principios del siglo XX, un americano en busca de aventuras descubrió el lugar secreto y convirtió a Machu Picchu en las ruinas más famosas de Sudamérica. Hiram Bingham era un explorador, un geógrafo que era profesor de historia de la Universidad de Yale. Durante uno de sus viajes a Sudamérica, empezó a interesarse por los incas. Y una de las cosas sobre los incas que más despertaba su curiosidad era la ubicación de Vilcabamba, que fue la última capital de los incas que, después de ser derrotados por los españoles, intentaron recuperar su territorio. El padre y el abuelo de Bingham fueron famosos misioneros, y pensó que tal vez a través de una de sus atrevidas hazañas, él también podría cosechar fama. En 1911, Bingham emprendió una expedición a Perú para buscar la histórica e importante ciudad de Vilcabamba. En julio llegó a Cuzco, la antigua capital inca. Animados por rumores de que existían unas grandes ruinas en un área agrícola llamada Mandorpampa, Bingham y su pequeña expedición iniciaron su búsqueda de Vilcabamba. Fue un explorador increíblemente afortunado. En la expedición de 1911, fue capaz de seguir una ruta a través de Urubamba por el bosque de nubes, que era un terreno muy difícil debido a la densa vegetación. Un bosque de nubes es una selva montañosa tropical y húmeda que normalmente está a una altitud de entre los 900 y los 2400 metros. Afortunadamente para Bingham, el gobierno peruano había abierto un camino en las profundidades del bosque de nubes para aumentar el comercio. Hiram Bingham, al sexto día de abandonar Cuzco, llegó a Mandorpampa, que está en la base de Machu Picchu, y es una pequeña área agrícola. Acampó cerca de una choza donde vivía un indio llamado Arteaga. Dijo que en lo alto de los magníficos precipicios cercanos había algunas ruinas llamadas Machu Picchu, no muy lejos de nuestro campamento. Bingham no creyó que esa fuera la ubicación de Vilcabamba, pero no era de los que dejaba pasar ninguna ruina que pudiera suponer un nuevo descubrimiento. La mañana del 24 de julio, Bingham, su guía y su escolta militar peruana iniciaron el ascenso de la gran montaña. Pero el camino hasta la cima era difícil. Durante más de 2 horas y media, el grupo avanzó a duras penas hacia la cumbre, a veces de rodillas y a través de la densa vegetación. Casi exhaustos, se encontraron con una familia que vivía en lo que podría parecer el techo del mundo. Tras una breve pausa, un joven se ofreció a guiarlos más allá. Lo que había un poco más lejos entusiasmaría al mundo y sería el hecho en el que se basaría la fama de Bingham. Al cruzar estas terrazas, entré en una selva virgen y de repente me encontré en un laberinto de bonitas casas de granito. A pesar de que la maleza, sin cortar durante siglos, ocultaba el verdadero esplendor del lugar, Bingham pasó horas haciendo fotos y un mapa improvisado. A las 5 de la tarde, inició el regreso al campamento. Pero no se dio del todo cuenta de lo importante que era aquel descubrimiento. De hecho, ni siquiera volvió al día siguiente para llevar a sus amigos y mostrarles las ruinas. Creo que, en ese momento, pensaba que solo lograría la fama si descubría Vilcabamba, así que estaba ansioso por continuar. Durante los siguientes 3 meses, Bingham exploró otros lugares, pero ninguno tan impresionante como Machu Picchu. Acabó convenciéndose de que el lugar era más importante de lo que inicialmente pensó. Bingham volvió a los Estados Unidos con muchas fotografías y una pregunta clave: ¿para qué se construyó Machu Picchu? Con la ayuda de sus extraordinarias fotos,